Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmos capítulo 105, Maravillas de Jehová a favor de Israel. Te invito a orar. Querido Señor, te alabamos porque eres un Dios de amor y misericordia. Señor, venimos ante tu presencia para pedirte que nos acompañes en el estudio de este importante capítulo. Concédenos sabiduría e inteligencia para comprender y aplicar estas enseñanzas de tu palabra. Estas son bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo al parecer fue escrito por David, ya que sus palabras son similares al salmo que aparece en 1 de Crónicas capítulo 16 versículos 8 al 36. Este salmo se convierte en un himno nacional que recuerda el trato de Dios con Israel desde los tiempos de Abraham hasta la conquista de Canaán. En él se realza la relación del pacto entre Dios e Israel. En este himno se presenta a José como el eslabón que une a Egipto con Canaán. Este salmo debe estudiarse con el Salmo 106 para mejor comprensión. Ahora, Elena de White nos da un consejo muy importante con respecto a estos dos salmos. Ella dice: la experiencia de Israel referida en estas palabras del apóstol y registrada en los Salmos 105 y 106 contiene lecciones de amonestación que el pueblo de Dios en estos últimos días necesita estudiar especialmente. Insto a que todos estos capítulos sean leídos por lo menos una vez por semana. Libro Testimonios para los Ministros, página 98. Dios hizo un pacto y lo cumplió al guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios siempre cumple lo que promete. Dios extiende su mano y hace lo imposible una realidad. Alabado sea el nombre de Dios, del Dios de lo imposible. Comencemos el estudio con algunas reflexiones de este Salmo 105. Comienza con un tono misional. Leamos los versículos 1 al 6. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus maravillas entre los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Comienza con una invitación a alabarle, cantarle, gloriarnos, alegrarnos y buscarlo. El amor de Dios demostrado en la historia de Israel demanda un pleno reconocimiento. Tal es el tema de este salmo. Debemos alabar al Señor, exaltar su nombre. Se nos invita a recordar las maravillas que Dios ha hecho. Este es un motivo para adorarle y para que nuestra fe sea fortalecida. Elena de White dice: para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer acerca de la fe y la experiencia ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará raudamente, su luz nacerá en la oscuridad y la gloria de Dios la acompañará. Libro Ministerio de Curación, página 68. Entonces debemos dar a conocer quién es Dios entre todos los pueblos de la tierra, dar a conocer sus maravillas, contarle al mundo por qué somos siervos de Dios, por qué de su santidad. Cuando como pueblo se pierda ese sentido de misión, es cuando se vuelve egoísta, centrado en ellos mismos y pierden su conexión con Dios.
Nunca debemos olvidar la razón de nuestra existencia como pueblo de Dios. Esta es misional. Existimos para ser misioneros, para que por nuestro medio muchas personas puedan llegar al conocimiento de la salvación. Sigamos el estudio del Salmo 105 recordando el pacto que Dios hizo con Abraham y la manera en que guió a los patriarcas. Versículos 7 al 15. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ellas, y andaban de nación en nación, de reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dios fue quien escogió a Abraham para que fuera el padre del pueblo de Dios. Él hizo un pacto con él y su descendencia. Este pacto es hecho entre dos partes. La primera, Dios hace un pacto con Abraham y la parte de Dios consiste en protegerlo, guiarlo y darle la tierra prometida. La otra parte es la de Abraham, quien debe aceptar el pacto y seguir las indicaciones de Dios, obedecerle y ser un pueblo misional. Dios quiere hacer ese mismo pacto con nosotros hoy. Quiere que podamos ser un pueblo especial. Ahora, estos versículos nos hablan de la identidad como pueblo. Son descendientes de Abraham, herederos de la promesa de Dios. Dios no los escogió porque eran la familia más grande. Recuerda que Abraham no tenía hijos, no tenía un lugar fijo para vivir. Viajaba todos los días al lugar que le indicara el Señor. Dios escogió a Israel fue por amor, no por cualidades innatas que reclamaban merecimiento. No, Dios los escogió como el pueblo más pequeño e insignificante que, aunque no tenían un hogar fijo para fundar su nación, Dios se lo iba a proveer y todos llegarían a reconocer que esta nación existe es por la gracia divina. La protección del Señor se hizo efectiva. Las naciones no podían tocar a sus escogidos, y Abraham y su familia vivieron como nómadas sin ser perjudicados por ninguna de estas naciones enemigas. Entonces aparece el recuerdo de la vida de José. Leamos los versículos 16 al 22. Dice: trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó. El Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. Lo interesante de esta narración es que primero presenta lo que iba a suceder. Iba a haber hambre en la tierra. Entonces habla de José. Narra cuando fue vendido como esclavo, cuando injustamente fue llevado a la cárcel. Pero dice que el Señor lo sacó de allí y lo hizo gobernante fiel. José es un testimonio muy claro acerca de los planes de Dios. Cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, si confiamos en Él, hará grandes cosas por nosotros y a través de nosotros. José llegó a ser gobernador de Egipto por bondad de Dios, con un objetivo: salvar a su pueblo del hambre. Nada ocurre por casualidad. Dios tiene un plan para tu vida. Confía en Él. Ahora dice que todo Egipto conocerá por José quién es Dios. Y entonces le pide que le enseñe a los sabios o a los ancianos sabiduría de lo alto. Elena de White comenta: por su sabiduría y justicia, por la pureza y benevolencia de su vida diaria, por su devoción a los intereses de la gente, y ello a pesar de que era una nación idólatras,
José fue representante de Cristo, en su benefactor, al que todo Egipto se volvió con gratitud y alabanza. Ese pueblo pagano, y por medio de todas las naciones con las cuales estaba relacionado, habían de contemplar el amor de su Creador y Redentor. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 477. La vida de José es una inspiración para todos en todas las generaciones. Entonces el salmista ahora cuenta la manera en cómo llegó Israel, o conocido también como Jacob, con toda su familia a Egipto, y se estableció allí. Eran habitantes bienvenidos, familiares de José que habían conducido al pueblo con sabiduría. Leamos los versículos 23 al 25. Después entró Israel en Egipto. Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Se explica la llegada de la descendencia de Abraham a la tierra de Cam, es decir, a Egipto. Allí se multiplicó para llegar a ser un pueblo muy grande, pero con el tiempo la condición de Israel cambió drásticamente en Egipto, y quizás mucho tiempo después de la muerte de José, ellos fueron hechos esclavos. Ahora el salmista cuenta la vida de Israel en Egipto y cómo Dios los sacó de allí. Leamos los versículos 26 hasta el 36. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y se comieron toda la hierba del país, devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra y las primicias de toda su fuerza. Israel creció y fue esclavizado por los egipcios. Entonces aparece Moisés, otro hombre que nos recuerda que cuando Dios tiene un plan para nuestra vida es para darnos grandes cosas. Moisés, el niño librado de las aguas de la muerte, es criado para ser gobernador de Egipto, pero el plan de Dios era formarlo en el desierto para que fuera el legislador de Israel y se convirtiera en el siervo de Dios, tanto que llegó a ser conocido como varón de Dios. Por otra parte, Dios sacó a Israel de Egipto. Ese fue su milagro. Las plagas y los desastres que vinieron en la tierra de Egipto es una lección contra la incredulidad. Entonces el salmista hace una descripción de las plagas que cayeron sobre Egipto. Menciona las tinieblas, el agua convertida en sangre, las ranas, las moscas y los piojos, el granizo de fuego, la plaga de langostas y la muerte de los primogénitos. Nada pudieron hacer los egipcios para impedir que Dios librara a su pueblo. Nada podrá impedir que el Señor obre para nuestro bien. A menos que no queramos que haga ese milagro en nuestra vida, a menos que nosotros le cerremos la puerta al Señor, Él entonces no podrá hacer nada. Pero si le permitimos, Él lo hará y nada se lo impedirá. Alabado sea el Señor. En los versículos 37 hasta el 42 nos habla de la salida de Israel de Egipto. Y esta fue celebrada por los mismos egipcios que le tenían miedo porque tenían un Dios todopoderoso. Leamos. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació con pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. El salmista comienza resaltando dos asuntos. Número uno, los hijos de Israel no salieron con las manos vacías.
Los egipcios le entregaron oro, plata, joyas, etc. Ante la salida de los israelitas de Egipto, ellos se alegraron porque tenían terror debido a que tenían un Dios todopoderoso. En segundo lugar, en Israel no habían enfermos, es decir, las plagas no tocaron a los hijos de Israel. Fueron librados de todas ellas. Y entonces el salmista comienza a resumir el tránsito por el desierto. Dios les acompañó por medio de la nube que de día era sombra y de noche era fuego que ilumina y da calor, dando con esto a entender que Dios protege a su pueblo. Elena de White resalta lo siguiente: el estandarte de su invisible caudillo estaba siempre con ellos. Durante el día la nube dirigía su camino, o se extendía como un dosel sobre la hueste. Servía de protección contra el calcinante sol y con sombra y humedad daba grata frescura en el abrasado y sediento desierto. A la noche se convertía en una columna de fuego que iluminaba el campamento y les aseguraba constantemente que la divina presencia estaba con ellos. Libro Patriarcas y Profetas, página 287. La presencia del Señor con su pueblo era constante. Dios les daba de comer en el desierto. Cuando ellos pidieron carne, les dio codornices, pero también les dio el pan del cielo, el maná. Dios sabe qué cosas necesitamos y las provee. No puede decir los anales de la historia que Israel murió en el desierto por falta de pan, porque milagrosamente por 40 años fueron alimentados por Dios. Además, Dios les dio agua en el desierto, incluso a través de una roca. El agua viva del cielo está a disposición para todos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios puede obrar maravillas para salvarnos. Dios realmente ha cumplido su pacto. Dios no se ha olvidado de lo jurado a Abraham, que su descendencia sería grande y que su descendencia heredaría la tierra y serían una nación próspera. Dios siempre cumple lo que promete. Esto debemos considerarlo siempre. En la parte final de este salmo encontramos una declaración que nos lleva a recordar la parte del pacto que el pueblo debe cumplir, lo que ellos deben hacer. Miremos entonces el final del Salmo 105 en los versículos 43 al 45. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. ¡Aleluya! Dios nunca olvida. Dios no pasa nada por alto. Dios no olvida sus promesas. Esa es la más grande esperanza que tenemos. Dios no miente. Dios cumple lo que promete. Pero ahora recuerda también que Dios hizo eso por amor. Y ellos esperan que cumplamos la parte del pacto. El pueblo debía obedecer las leyes de Dios. El pueblo de Israel tenía una parte importante que cumplir. Ellos fueron librados para que fuesen un pueblo que reconozca y dé a conocer que Dios es su creador y que a través de su fidelidad y obediencia el mundo llegue a conocer quién es Dios. Leamos con especial atención el versículo 45 en la traducción del lenguaje actual. Pero Dios les puso como condición que respetaran y practicaran sus mandamientos y sus leyes. Alabemos a nuestro Dios. Un Dios que hace todos los milagros posibles para sacarlos de Egipto, que los guía al desierto con los cuidados paternales, es un Dios de amor que pide a cambio fidelidad, amor y obediencia. Elena de White así lo enfatiza. Los rescató del estado de esclavitud en que se hallaban para poder llevarlos a una buena tierra que en su providencia había preparado para ellos como un refugio contra sus enemigos, a una tierra donde pudiesen vivir bajo la sombra de sus alas. Quería atraerlos hacia sí mismo para rodearlos con sus brazos eternos y les requirió que en retribución a toda su bondad y misericordia hacia ellos no tuviesen dioses ajenos ante Él, el Dios viviente, y que ensalzaran su nombre y lo glorificaran
en la tierra. Libro Patriarcas y Profetas, página 346. Esa es la parte que Israel debe cumplir: fidelidad y testimonio. Apreciado amigo y hermano, cuán importante es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, la manera en que ha preservado la vida y nos ha guiado por sendas de salvación. También es necesario recordar quiénes somos. Somos hijos de Dios por adopción, por la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Ahora somos su pueblo, miembros de la familia real, no porque merezcamos esos cuidados y esos privilegios, sino porque Dios nos ha amado y nos concede ese privilegio. Esto es motivo para alabarle y elevar oraciones de agradecimiento. Dios quiere hacer un pacto contigo hoy, porque Dios requiere compromiso de tu parte. Él te va a dar el cielo por herencia, pero desea ver tu compromiso. Y una vez aceptamos sus condiciones, entonces veremos su brazo poderoso guiando nuestra vida, y entonces nuestra alabanza será el resultado de nuestra propia experiencia con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy. Es mi oración por ti. Amén.